disculpen la pequeña demora. Estaba yendo por un vasito de agua. Es que acabo de terminar una clase. Y entrando ya a nuestro tema de Musar en www.koltuvsefarad.com. Habíamos quedado la vez pasada en el... Ok. Estábamos en el numeral 8. Habíamos discutido brevemente la clase anterior por qué el autor de El Heshbon HaNefesh piensa que la posición de los seres humanos es una posición privilegiada, es una posición mejor que los ángeles, en el sentido de que solo los seres humanos al tener libre arbitrio, podemos nosotros, de cierto modo, ganarnos nuestro lugar en el universo. Todas las demás criaturas, de cierto modo, tienen una existencia automática y sin la voluntad, entonces no es posible tener la dignidad. Y esto es lo que mencionaba nuestro autor la vez pasada, y sobre este tema volveremos. Ok. Comenzamos entonces en el numeral 8. Venahzor la'inyan, volvamos al tema. Nefesh ha-behemit, la facultad animal. Da'ata ksara meod. Su intelecto es muy corto. Por facultad animal habíamos entendido ya no solo el alma, lo que Platón llamaba el alma animal, que es una abstracción, sino en efecto nuestra función como seres en capacidad de movimiento. ¿Okay? Entonces, el cuerpo animal tiene una memoria muy breve. Hitzofa be'einei basar. Y mira al mundo con ojos de carne, con ojos físicos. She'einan ro'ot ela bisemoch begalui ubeshel akshav. Que solo ven lo que tiene cerca y las cosas que aparecen inmediatamente. Entonces, un animal, un perro, si uno le pone un pedazo de carne enfrente, salivan. ¿Ok? Yo estoy estimulando los ojos del perro, y si escondo la carne, el perro se le va a olvidar. Hay perros más inteligentes que otros, pero hay animales muy simples donde si yo retiro el estímulo, entonces desaparece la reacción. Pavlov hablaba de condicionamiento, es decir, es natural que un perro salive cuando se le muestra carne. Pavlov lo que hacía era sonar campanas cuando le ponía carne, entonces conectaba los dos estímulos. Y luego retiraba la carne, que es el estímulo natural, y generaba estímulo artificial. Entonces, cuando los perros oían campanas, salivaban, porque conectaban eso con la carne. Que es exactamente lo que hacen, por ejemplo, los publicistas. Todas estas cosas de mensajes subliminales es establecer conexiones entre estímulos naturales, por ejemplo, chicas en bikini, con el producto, que no tiene nada que ver, un carro, una cerveza. Las chicas águila en Colombia, Javerim, qué pena, las chicas águila son 12 despampanantes modelos que van por todo el país vendiendo cerveza. Conectan un deseo natural con
un producto, para que el producto se haga deseable. Okay, eso es lo que está hablando nuestro rabino cuando dice que el cuerpo animal, no solo de los animales, sino de los hombres, tiene una visión muy corta. Y muchas veces elige lo vano en vez de lo importante. ¿Cuántos de nosotros cuando tenían 12 años, cuando tenían 15 años, cuando teníamos 18 años, no elegimos a la niña bonita por encima de la que nos convenía? La que sí en verdad nos quería. Tafel mipnei haikar. Lo accidental por lo esencial. Ve'arai mipnei kavua. Y lo pasajero por aquellas cosas fijas. Nuestros sentidos animales a veces nos hacen equivocarnos. Vehi gam ken mehuseret gevurah. Nuestra percepción también carece de valor, de coraje, de fuerza, de hainu, porque, por ejemplo, she'en ba gevurah lehitorer mishinat atzluta le'esok be'eza mitzvat aseh. ¿Ok? Carece de poder para despertarse de su pereza y ocuparse de una mitzvah positiva. La percepción humana no es proactiva, no hace cosas, es reactiva. ¿Sí me hago entender? Reacciona solo a lo que tiene enfrente, no es capaz de prever, no es capaz de adelantarse, todo es reaccionando a lo que se le presenta. Y se le presenta en el presente, en el ya y en el cerquita. La percepción animal no es proactiva, es reactiva. Es instantánea, es a corto plazo. Velo od, no solo esto, ela shekemakatzin ota paam vepa'amayim leota mitzvah atzma hoy azaina asela morat ruach. No solo esto, sino que cuando se le despierta una o dos veces para hacer alguna mitzvah, hay resistencia. La facultad animal impone resistencia. ¡Uy, qué pereza! ¡Uy, qué pereza despertarse a las 7 de la mañana a rezar! ¡Uy, qué pereza despertarse a las 5 de la mañana a rezar! ¡Uy, tengo hambre! Hamburguesa doble queso con tocineta. Para aquellos que están comenzando, como ya habíamos hablado en una ocasión anterior, la gente que ya lleva bastante tiempo observando judaísmo ha desarrollado cierto tipo de aversiones incluso físicas a cuestiones completamente innaturales por su costumbre de mitzvot. Sin tocineta y sin queso y la hamburguesa que te venden en la calle no es kasher. Igual, entonces, entre eso y un pedazo de lechuga, pues ¿cuál es lo kasher? Entonces, sí, la facultad animal es no solo no es proactiva, sino que se resiente cuando uno trata de educarla.
Velo quiem mitzvah lo ta'ase, y es muy difícil con ella también hacer mitzvot negativas. Vela'amod afilu bifnei ruach metzuya. Y aquí nuestro rabino toma una metáfora de Hilchot Sukkah, donde está Sibet, y es una Sukkah debe poder sostenerse en viento matsui, ruach metzuya, es decir, en un viento común, pero debe ser susceptible de caerse en un viento fuera de lo común. Entonces aquí están diciendo que ni siquiera con el viento común y corriente, es decir, con las tentaciones comunes y corrientes, la facultad animal se resiste. Shel ta'avot habehemiot hanikra yetzer hara. Esto es los deseos animales que nosotros llamamos el yetzer hara, la mala inclinación. Vekol sheken, y más aún, el alma, la facultad animal no es capaz de sostenerse frente a un viento que no es común, es decir, hanikra nisayon. Una prueba. Una cosa es decir, prefiero la lechuga a la hamburguesa con doble queso, no kasher, cuando desayuné bien. Ve que me den ganas. ¿Qué pasa si yo llevo 3 días sin comer? Ahora, esto no es cuestión de vida o muerte. 3 días sin comer. Supongo que tengo acceso a agua. No me voy a morir. No estoy en una isla desierta. Voy a poder conseguir comida después. Pero 3 días sin comer. Y lo único que hay que comer, eso es una prueba. 3 días sin comer no es pikuach nefesh. 3 días sin comer no es pikuach nefesh. Velo od, y no solo esto, ela shenirnaad venitche mipnei hayetzer hara tekef umiad keniskar le'ayel. No solo esto, sino que se deja llevar inmediatamente y frecuentemente por la mala inclinación. ¿Ok? She'im lochen, pues si no fuese así, hayta yechola lehashlim kotzer hamesik shela al yedei hamelacha metuna. Podría compensar su corta visión a través de un esfuerzo moderado. Omnam mi she'ein bo ruach gevura la'amod al nafsho velikach lo pnai le'amelacha ein lo takana. Alguien que no tiene la voluntad en su espíritu de parar, de tomarse un break y decidir, esta persona vive en el mundo de la hora, en el inmediatismo. Esta persona no tiene solución, esta persona no tiene arreglo. Esta persona es prácticamente para todos sus impulsos es un animal. Porque lo que nos diferencia de los animales es la capacidad de crear motivaciones y a través de la costumbre
crear motivaciones correctas. Dilatar, postergar. No me voy a comer esto porque está prohibido, porque es malo para mí, porque es ilegal. Y más tarde voy a comer algo que está permitido, es legal y es bueno para mí. ¿Ok? Bueno, ahora quiero que le tapen los oídos a sus niños, porque este numeral 9 básicamente dice, va a hablar muy mal de ellos. Ulefi she'ha'adam mithilat bri'ato nolad behema mamash. Cuando los seres humanos nacemos, somos animales. La capacidad racional no se manifiesta cuando somos chiquitos. Shekol peulotav hem kem itasek be'alma. Todas las funciones de un niño son automáticas, instintivas. Veyetzero harra, y la mala inclinación, holech umitgadel yom yom. La mala inclinación de los niños crece todos los días. Me'et hivadelo atom kol shenei ketnuto. Ahora, cuando la mala inclinación crece todos los días desde que nacen hasta que terminan de crecer. Ahora, pausa, para que no se me malentienda. En el judaísmo, la mala inclinación no es mala. La mala inclinación no es mala. Ese maniqueísmo se lo dejamos a otras religiones. El Yetzer Hará tiene su función. Sin el Yetzer Hará, Haverim, habría deportes. El deseo de sobreponerse, como altior, fortior, como decían los antiguos, a más alto, más lejos, más rápido, más fuerte. No. Sin el Yetzer Hará nos reproduciríamos. Hello. No. Sin el Yetzer Hará desapareceríamos. ¿Por qué? Porque no nos daría hambre, no nos daría ganas de comer, no nos daría sed. El Yetzer Hará es muy importante. Ahora, si uno solo le hace caso al Yetzer Hará, hay un gran episodio de mi serie favorita, Viaje a las Estrellas, la serie original, por supuesto, donde el capitán Kirk tiene un accidente en el transportador. Es importante notar que hay muchos temas judíos en Star Trek. Shatner y Nimoy, Zichrono Livraja, y Roddenberry, Zichrono Livraja, todos eran judíos. Y hay dos capitanes. El tipo lo van a teletransportar y crean dos capitanes. Y uno es perfectamente el Yetzer Hatov del capitán y el otro es el Yetzer Hará. Entonces el Yetzer Hará es lujurioso y agresivo y inmediatista y goloso, mientras que el otro es racional y discursivo, pero a la hora de tomar una decisión, a una decisión así instintiva de vida o muerte, ¿a quién necesitamos? Bueno, en el caso de Star Trek necesitamos el Yetzer Hará. El Yetzer Hará son nuestras motivaciones.
El Midrash describe el Yetzer Hará como el burro y el Yetzer Hatov como la carreta. Una carreta sin burro no llega a ningún lado y un burro sin carreta se pierde. Acaba despeñándose, acaba... Las sensaciones sexuales son Yetzer Hará, son la definición de Yetzer Hará. Pero en el judaísmo, que es una religión holística, la sexualidad, el vino, la pachanga, el individualismo, la competencia, tienen su lugar. No es esta negación del cuerpo, negación del yo, negación de lo corporal. No. Mientras el Yetzer Hatov esté balanceado por el Yetzer Hará, todo bien, como decía el pibe. Ahora, volviendo a los niños. ¿Cuál es el problema de los niños? Los niños son puro instinto, puro egoísmo. Ay, los niños son tan dulces. Sí, los niños son tan dulces. Mío, 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 mío. Tengo hambre ya. Eso es lo que dice Menachem Mendel Levin cuando dice que los niños Shekol Peulotav Hem Kemit Asek Bealma. Todas las acciones de los bebés, de los infantes, son instintivas, son automáticas. Tengo hambre, lloro hasta que me den de comer. Me siento incómodo, lloro hasta que me carguen. Bueno, son reacciones animales. Y aquí no estamos haciendo un juicio moral. Nadie diría que los niños son inmorales. ¿Por qué? Porque la moralidad solo existe cuando hay poder de decisión. Por eso es que hay bar mitzvah. Soy elegible para tener mitzvot. ¿Por qué? Porque tengo ya la madurez de saber en qué me estoy metiendo. Cuando un tigre se come a 3 habitantes en una aldea en India, es una tragedia, pero el tigre no es inmoral. Cuando un tifón destroza una isla, de nuevo, es trágico, pero no es inmoral. La moralidad solo existe donde hay libertad, y libertad solo existe donde hay capacidad de deliberación. Y esto los niños, especialmente los niños muy pequeños, no la tienen. Y los animales tampoco. Y los ángeles tampoco. Los únicos que tienen esto son los adultos, humanos, hasta donde sabemos. Ve'al ken nikra shmo zaken uchsil. Y por lo tanto se le llama al Yetzer Hará, esto es basándose en Eclesiastés 4:3, viejo pero tonto. ¿Por qué viejo? Porque nuestro instinto más antiguo, nuestro instinto más natural es el Yetzer Hará. El Yetzer Hatov es el chico nuevo del barrio. Pero nuestro Yetzer Hará es bruto, es bobo. Es un instinto corto. Entonces, exacto, nuestro primer instinto es un instinto negativo. O bueno, es el instinto primordial. Achen, אחר כך מתחילת להתגדלות בו רוח עצה, חוכמה וגבורה.
Luego comienza a desarrollarse en los seres humanos un espíritu de consejo, de sabiduría y de autodeterminación. De Hainu, es decir, Shenagasab Baal Behira. La persona se vuelve capaz de elegir, Lehit Kaven Befeulotav, capaz de darle intención a sus acciones, Lehasagat Eise Tachlit Yadua Tamid, para lograr un propósito determinado siempre. Yo me automotivo y decido para lograr un cierto objetivo. Umagam lehitkomem ketzat neged ruach ta'avot habehemi. E igualmente, para oponerse un poquito, ketzat, ante los deseos animales. Dígale usted a un niño, especialmente un niño muy pequeño, te voy a dar un chocolate, esta es la opción, te doy un chocolate ya o te doy 2 chocolates en 5 minutos. La inmensa mayoría de los niños eligen el chocolate ya. Y se han hecho estudios de que aquellos niños que aún en una corta edad podían aguantarse 5 minutos, son por lo general gente mucho más exitosa, metidos en menos problemas, ¿cierto? La capacidad de postergar nuestros deseos es la capacidad central de la vida moral, no solo en Occidente, sino en toda tradición, incluso el budismo, el hinduismo. Lo que estas tradiciones tratan de hacer es acabar con el deseo. En el judaísmo nosotros estamos simplemente tratando de dominarlo. Pero esa es la clave de todas las doctrinas éticas del mundo. ¿Cómo hacemos para postergar? Para no hacerle caso a esa voz que nos dice ya. Ule ishot ad sheyamlech al kol panim beruach binatot chila. Y esperar hasta que decida sobre algo con un espíritu de entendimiento primero. Hamithalet lihiot roet anolad, la capacidad de ver las consecuencias de sus actos, ubeoto perek mamash, y en ese momento, cuando yo soy capaz de planear, think ahead, como se dice en inglés, de pensar para adelante, de proyectarme, comienzan ya la juventud. Shehei et holadat otoa hanaa haneimma, que es cuando comienza aquel fenómeno placentero y agradable, lagasot sedaká vahesed, de hacer sedaká y de hacer caridad y de hacer amor, im habriot, con las criaturas. Y esto ya habíamos hablado en las clases anteriores. Díganle usted a un niño muy chiquito que comparta su comida o sus juguetes. La mayoría de ellos lo hará ¿por qué motivación? Por miedo. Comparte tus juguetes o si no, no. Esa es la motivación.
O si compartes los juguetes, entonces te lleva. Cuando uno llega a la madurez, comienza el placer de hacer cosas por otros. Y a pesar de que nosotros sabemos que la mayoría de los adolescentes son gentes tremendamente egoístas todavía, esto es un problema cultural también, aparte de biológico, pero dentro de su egoísmo, noten ustedes que los adolescentes son profundamente idealistas. Y el idealismo es justamente eso, es esta capacidad de sacar placer, de sentir placer, postergando mi propio placer. De sentir el bien, de sentirme bien cuando hago el bien. No en vano es en esta edad, en la pubertad, que la gente comienza verdaderamente a enamorarse. ¿Y qué es el amor? Todos aquellos que se vieron Frozen, porque tienen niñas chiquitas. ¿Qué es el amor? ¿Cuál es una excelente definición Disney de amor? No, la capacidad de poner las necesidades de otro frente a las mías. En la traga adolescente, no sé, traga si traduzca en todas las, en el amor adolescente más torturado de 12 años, donde las motivaciones, pero ¿qué es lo que hay? Yo por ti daría todo. Yo por ti daría todo, y muchas veces no es mentira. Esa capacidad no la tiene un niño. Esa capacidad no la tiene un niño. Ahora, en los adolescentes, y esto yo creo que es también una cuestión cultural, desde cómo las expectativas y qué hacen nuestros adolescentes, lo cual pues no lo vamos a cambiar. Es un periodo un tanto malsano. Pero para motivos de explicación psicológica, creo que aquí Menachem Mendel Levin tiene toda la razón. Y es cuando yo me vuelvo bar mitzvah, comienzo a tener la capacidad de poner las necesidades de otro frente a las mías. Y esto demuestra que yo ya tengo un Yetzer Hatov. Así muchas veces los adolescentes pongan las necesidades propias y ciertamente las necesidades de otras personas frente a las por otras personas de manera exageradas o incoherentes o apresuradas. Es un Yetzer Hatov que está madurando, pero está ahí. La capacidad de hacer tzedakah v'chesed, de poner las necesidades de otros frente a las necesidades propias. Velimtzo korat ruach, lehakir hidushim, niflaim bebechinot hayetzurim. Y encontrar placer intelectual al descubrir las grandes innovaciones en el mundo de la creación.
La curiosidad científica aparece también en esta edad. Uno dice, sí, los niños son curiosos. Ay, tan curiosos los niños chiquitos, siempre preguntando por qué. Pero no es, o sea, no es una curiosidad cósmica. Los adolescentes tienen una curiosidad cósmica. ¿Por qué? Porque a diferencia de los niños, ellos ya se ven como jugadores en el tablero. Y para ellos saber dónde quepo yo en este mundo es un problema existencial. Por eso es que tanta gente cuando es joven tiene ideas políticas radicales. O sea, yo en este mundo tan raro, ¿dónde quepo? Yo soy burgués, soy proletario, soy de derecha, soy de izquierda, soy vegano, soy vegetariano, ¿dónde quepo yo? Es una cuestión existencial. Por eso el mejor trabajo que yo he tenido en mi vida es enseñar a muchachos de entre 13 y 17 años. Trabajo más difícil, pero el trabajo más satisfactorio. Justamente por esa curiosidad cósmica. Llegamos al numeral 10. Preguntas. No. Ok. Numeral 10. Ume'ata. Y desde ese momento. Es legadel yeled. Si uno es capaz de promover a este niño. ¿Quién es el niño? El niño es el Yetzer Hatov. Esta capacidad de postergación, de sublimación, de poner las necesidades de otros frente a las propias, de poner el bienestar propio frente a la satisfacción inmediata. Todo esto, si yo puedo cuidar a este niño, Yeled Misken, este pobre niño, Vejajam, es otra vez metáfora de Kohelet, de Eclesiastés 4:13. Si yo puedo cuidar a este niño pobre pero sabio, Bekoach Bejochma, con fuerza y con sabiduría, Lehagbir Heshko Tamid, para incentivar su deseo siempre, Lirot uleheraot la acherim et shleimuto itbaraj, de ver y mostrar a otros la perfección de Dios, lehakir betovotav, y siempre reconocer las bondades de Dios, ulehativ libruav, y hacer bien con las criaturas, azai sofo limrod Bexil Hazaken Legamrei. Es su destino, o acabará sucediendo, que el niño pobre, el niño pobre pero sabio, acabe dominando sobre el anciano estúpido, es decir, sobre el Yetzer Hatov, sobre el Yetzer Hara. Umagam
Lilko de tapil hagadol, e incluso poder atrapar al gran elefante. ¿Cuál es el gran elefante? La facultad animal, nuestros propios cuerpos. El gran elefante. Ulehachnia la avodato, y subyugarlo a su servicio. Ela, sheletzarich lehishtadel kodem, para esto se necesita esforzarse primero, lemaret et kli zeino, en afilar o en preparar sus armas, sus estrategias. Uleachin atzmo, y prepararse betachbulot milchama, y prepararse con las estrategias para la guerra. Dejainu lahomam oto bekoach pitom uvavehala, ya sea atacarlo frontalmente con todas las fuerzas, o lignovet libo beorma, o engañarlo. Al Yetzer Hará, o se le combate frontalmente o se le engaña. Esas son las dos opciones. Derech mashal, un ejemplo educativo. Mi shehayu shnei banav ka'asanim, alguien que tiene dos niños iracundos, dos niños que tienden a la ira. Vehu me'ayem al hagadol, y el más grande. Ahora, primer ejercicio, si alguien tiene niños de mal genio, miren su mal genio. Los niños todo lo aprenden por imitación. Los niños hacen lo que ustedes hacen, no lo que ustedes les dicen. Si ustedes tienen mal genio, los niños van a ser mal geniados. Así les digan, no tengan mal genio. Entonces, al mayor, que ya está más peligroso, ¿qué le decimos? Le decimos las palabras de los sabios, Kol hakoes, todo aquel que se enfurece o que deja que su ira lo controle, que ilu oved avodat kohavim, es como si cometiera idolatría. Palabras mayores. Umatchil lejanech et hatzair, y con el chiquito, al chiquito no lo asustamos, porque si le decimos esto, ¿qué va a pasar? Afalpi Hatzair al pidarko lemenuchat hanefesh, al chiquito lo educamos paulatinamente hacia la ecuanimidad. La ecuanimidad es la primera virtud que vamos a aprender de este libro. La primera de las 13 midot del Sefer Cheshbon HaNefesh es ecuanimidad, es que las cosas no me afecten ni para bien ni para mal. Mikan la sablanut, mikan la midat meyotov al tikre ra. De aquí que los educamos, al educarlo en la ecuanimidad, esto lo llevará a la paciencia, y la paciencia lo llevará a ser bueno, a ser bueno. ¿Ok? ¿A qué te refieres con corrección? Yo creo que eso sería lehomemo tobe koach pitom. Eso es tratar de combatir el Yetzer Hará del niño de una manera frontal y directa. Y a veces toca. A veces toca.
O sea, ejemplo de llamada de atención, al mayor se le dice, todo aquel que es iracundo es como si fuera idólatra. Zonas, le acabo de decir idólatra a mi hijo. Carajo. O sea, palabras mayores. Mientras que al chiquito, pues, caramelito. Y si podemos, o sea, yo soy partidario siempre de la educación paulatina, pero a veces toca entrar con la artillería pesada. El segundo ejemplo creo que va a ser un poquito más claro. Mashal Ajer, otro ejemplo. Hatitun. Es una antigua forma de decir el fumar. Vehashikrut y el alcoholismo. La tabacomanía y el alcoholismo. Hen mehatavot hamelumadot hanaal. Estas son cosas que yo aprendo. Estos son deseos aprendidos. Como hay comportamientos virtuosos aprendidos, hay también deseos aprendidos. Nadie nace queriendo fumar. Nadie nace queriendo alcohol. Nadie nace queriendo drogas. Estas son cosas que yo le enseño a mi cuerpo a desear. Ahora, por su química ayudan. Una cosa es tomarse 2 cervezas y de ahí al alcoholismo inyectarse un par de veces heroína. O sea, la estructura química de la heroína ayuda. ¿Ok? Vehine shenei anashim. 2 personas. Shenishtak'u betavot eilu. Que están sumergidos en estos deseos, mikama shanim, por varios años. Ve'ata nimlehu beruach habina, y ahora decidieron, ojo, miren lo progresista que es este texto. En los 50, en la época de Mad Men, fumar, los doctores, había propagandas, los doctores prefieren fumar Winchester. Siglo XVIII, este tipo dice, fumar no es bueno. Javerim, fumar no es bueno. Deciden dejar de fumar y de tomar, de fumar o de tomar. Shehen machlun et mamonam, ¿por qué? Porque esto es una pérdida de plata. Umablin et zemanam, es una pérdida de tiempo. No importa lo que diga Sarita Montiel sobre si fumar es un placer genial sensual. Umeavdin kohot haguf vehanefesh, y es deleterio para las fuerzas del cuerpo y el espíritu. Ubifrat koach azikaron, especialmente la memoria. Creo que aquí se refiere especialmente a la bebida, pero pues no sé, sabemos que la nicotina afecta la química cerebral, ciertamente los cannabináceos y los opiáceos afectan la capacidad cerebral. Y deciden abandonar estos deseos innecesarios. ¿Por qué? Son deseos innecesarios. Yo puedo vivir toda mi vida sin fumarme un cigarrillo, yo puedo pasar toda mi vida sin tomarme un trago. No es como el deseo de comer. O sea, si yo no como, me muero. O ni siquiera es un deseo naturalmente sancionado como los deseos sexuales. Que es algo que está programado en mí. Ahora, el celibato es una opción, no es una opción culturalmente que el judaísmo bendiga,
pero el fumar y el beber son completamente innecesarios. Mibnei chezek habarur v'shneihem mitgavrim ata la'avod befol. Son conscientes del daño que esto les está haciendo y ambos deciden dejar de hacerlo. ¿Cómo? Pero ambos tienen dos. Uno tiene una estrategia, el otro tiene otra estrategia. El Ashe Harishon, el primero de ellos, Mashach yado mehem befam ahad u'ba'al korjo, aleja su mano de ellos de una vez y a su pesar. Es decir, cold turkey. Yo no sé de dónde sale esa expresión en inglés, pavo frío. Pero es dejarlo de una vez. Es no me vuelvo a tomar un trago, no me vuelvo a fumar un cigarrillo. Vehasheni, y el segundo, He'erim, el segundo estrate, el segundo hace mañas. Leharhiv hazman sheben shtia le shtia. Entonces, y comienza a dilatar el tiempo entre que se sienta a beber. Entonces ya no bebe todos los días, sino que bebe cada 3 días. Y luego cada 5 días. Y luego cada olemaet sheur. O cada vez beber menos. Entonces ya no me tomo una botella, sino me tomo media botella y luego un cuarto de botella y luego solo un traguito. Mehen ajat ajat bemashehu, cada vez lo reduzco en algo. Y ambos eventualmente llegan a su objetivo, que es dejar de fumar, dejar de tomar. Hinei hadavar barur, es obvio. Sheharishon herviach zman, el primero ahorró tiempo, al yedei sheheseg et mevukasho beyamim muatim, porque alcanzó su objetivo rápidamente. El ashebizbez harbe mikoach hagevurah shelo, pero invierte gran parte de su fuerza de voluntad. Vehasheni, y el segundo, Shamaret kojo, guarda su voluntad, Vehefsid zmano, pero perdió tiempo. Y esto es lo bueno, esto es lo genial del Musar, esto es lo genial de este libro, Javerim. Aquí Menachem Mendel Levin no les está diciendo, esta es la fórmula del éxito, del doctor del alma. Les está diciendo, todos los seres humanos funcionamos diferente. Hay ciertas comunalidades físicas, cerebrales, psicológicas, pero hay gente que le funciona esta estrategia y hay gente que le funciona esta estrategia. Volviendo al tema de la clase pasada, noti se auton. Conócete a ti mismo. Javerim, yo dejé de fumar el 20 de mayo del año 2002. En la puerta del hospital Wolfson de Jerusalén. Antes de mi Brit Milá. Nunca me volví a fumar un cigarrillo. Voy a ser yehudí, esto va en contra de la halajá, adiós. Me ha costado trabajo. Ha sido especialmente los primeros días fueron bastante complicados. Y no es que yo sea para esto me funcionó esa estrategia. Pero, por ejemplo, para levantarme temprano, no he podido encontrar una buena estrategia. Soy muy malo para levantarme temprano. Estoy buscando estrategias.
Que no me gusta llegar corriendo al Minyan, no me gusta, bueno, en Jerusalén no se consigue piel roja también, eso es cierto. No es un buen ejemplo para las niñas. Estoy buscando estrategias. Ciertamente, decidir, desde mañana me voy a despertar a las 5:30 de la mañana y salgo a trotar y todo esto, no me funcionó como me funcionó en el caso del cigarrillo. Lo que nos está diciendo aquí el Heshbon HaNefesh es, hay que crear estrategias. Hay que conocerse y hay que tratar. La peor tarea es la que no se hace. Tengo que tratar. Y no tengo que tener miedo de fracasar. Si caí y volví a fumar, entonces tengo que buscar una estrategia diferente. Estrategias, comprarse 5 despertadores, buscar aliados, ¿cierto? En este momento la mejor aliada que tengo yo es mi hija Gracia. Esa peladita a las 5 de la mañana está ya despierta. Entonces le estoy enseñando a que me despierte bien. El cerebro se le engaña facilísimo. Toda costumbre es un engaño al cerebro. Toda costumbre, todo entrenamiento, es lo que aquí el Heshbon HaNefesh llama un engaño, una estrategia. Es convencer al cerebro, convencer al cuerpo a que haga algo que posiblemente el cuerpo naturalmente no querría hacer. ¿Ok? Yo puedo forzar al cuerpo a hacer cosas que no quiere hacer. O puedo convencerlo, engañarlo, persuadirlo. ¿Ok? ¿Qué es una dieta, Javerim? O sea, todas estas Weight Watchers, yo no sé qué. Entonces yo me estoy comiendo una hamburguesa, pero la hamburguesa tiene menos proteína y menos soya y es de yo no sé qué vainas y es bajo en grasa y bajo en azúcar. O sea, y eso no está mal. O sea, nuestra cultura entiende que yo tengo que engañar a mi cerebro. Los edulcorantes. ¿Qué es un edulcorante, Javerim? ¿Qué es un edulcorante? Aspartame, stevia, todas esas carajas. ¿Qué es un edulcorante? Un edulcorante es una vaina que a mí sabe dulce, pero no tiene calorías. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una estrategia. Es una estrategia. Ahora uno puede decir, la cultura occidental que quiere todo, que quiere el dulce, pero no quiere las consecuencias. Javerim, eso se llama cultura. Eso se llama cultura. Toda la cultura, todo avance tecnológico, es de cierto modo encontrar una forma en que yo hago las cosas mejor, o mejor para mí, pero muy pocas cosas culturales van a ser, o sea, van a ser las cosas más desagradables y incómodas. Niños,
tengo este helado sabe feo, pero es tremendamente nutritivo. ¿En qué queda ese helado? La cultura, la tecnología, la religión está en ese filo de navaja. A veces, no siempre. Entre la necesidad de satisfacer nuestros deseos y la necesidad de que esto no nos dañe o no dañe a otros. Muchas de las leyes de la halajá, esa es su explicación. Esa es su explicación. Delimitar las fronteras de lo que yo puedo desear para no dañar a otros. Ahora, lo más difícil, y esto es algo que la Torá en general no hace muy bien porque, y esto es yendo a nuestra primera clase, la Torá es un texto comunitario. La Torá es de todo el pueblo de Israel. Torá tzivalanu Moshe Morashá Kehilat Yaakov. La Torá es la heredad de la comunidad de Jacob. Pero ¿qué pasa cuando los límites no son límites sociales, sino son límites propios? Esto es ya más difícil y es por eso aquí que el Musar se nutre a veces de tradiciones foráneas, como son la psicología, como es la filosofía, como es incluso ciertas estrategias sufís, ciertos elementos neoplatónicos dentro de la Kabbalah, para tratar de que el individuo sepa poner sus límites. Incluso cuando la única persona que afectada puede ser el individuo mismo. Aunque en temas de Musar, nosotros solemos ser la primera víctima de nuestros actos, pero no la única víctima de nuestros actos. Ok, yo puedo decir, pues sí, yo estoy tomando y qué, me estoy haciendo daño, pero pues eventualmente eso va a afectar a otros. La primera víctima de nuestros actos siempre somos nosotros mismos. El Musar espero que nos ayude a controlar el daño en ese punto antes de que nuestros comportamientos poco habilidosos, como dicen mis amigos budistas, poco habilidosos. Ellos no hablan de bien y mal, sino de comportamiento hábil. Skillful or unskillful behavior. Es un comportamiento hábil o inhábil. Cuando nosotros nos comportamos inhábilmente, acabamos causándole daño a nosotros mismos y a los demás. Entonces, esperemos que el Musar nos ayude a... Si me dan 5 minuticos, terminamos este numeral 12 que va conectado al 11. Lefijach, por ello, Mishehu izuz vegibor naelo litfos derech harishon. Una persona con gran fuerza de voluntad debe tomar el primer camino. Es decir, cold turkey. Yo me puedo imponer ante mi voluntad. Lefi shein revach shel koach ma shehu shave lo benezek hazman. Porque para esta persona tiene más fuerza que tiempo. Si yo puedo conseguir el mismo resultado más rápido y tengo fuerza para invertir, ¿por qué no? Vezehu inyan dorot harishonim.
Y esto es lo que nosotros vemos en las primeras generaciones. Shehaya libam rahav kepitcho shel olam. Abraham, Isaac, esta gente tenía un corazón tan ancho como la entrada de un gran salón. Lirot et hanolad kehove. Y ver el futuro como el presente. Hay mucha especulación y no voy a responder preguntas sobre esto porque no me quiero meter en un berenjenal y hoy no me vienen a recoger sino que me tengo que ir en bicicleta y está haciendo mucho frío. De cierto modo, en el pasado, esto es la profecía, es la capacidad de ver, o al menos un aspecto de la profecía, es la capacidad de ver predictivamente las consecuencias de mis actos como si fueran el presente. Cuando Isaías, cuando Jeremías, cuando Ezequiel hablan y dicen, esta sociedad es insostenible. Eso es lo que está hablando aquí Menachem Mendeleev. Las primeras generaciones tenían gran fuerza de voluntad, gran entendimiento, una cercanía a Dios, tal vez. Tal vez el mundo era más sencillo. Vehasatum kagalui, veían aquellas cosas que eran oscuras como reveladas, como claro. Vehayu gam giborei koach lehalhiv et haira belivam. Y tenían gran fuerza para encender las hogueras del temor divino en su corazón. Para así derrotar a través de esto la pereza, la indolencia y los deseos. Ulkayem et Torah el kol pratei lav de lo tasur. Y poder cumplir la Torah en todos sus detalles negativos. Belishum si'ua shel ezer utrufa acheret. Sin ningún tipo de ayuda de, entre comillas, trufa, medicamentos, es decir, todas estas estrategias, todas estas cosas que nos inventamos nosotros hoy, como el musar, para tratar de ser mejores. En el mundo antiguo la gente tenía claridad moral. Como she'amar shiviti Hashem lenegdi tamid, como dice el Salmo, Salmo 16, versículo 8, muy común en sinagogas orientales. Shiviti Hashem lenegdi tamid, pongo a Dios siempre frente a mí. Soy constantemente consciente de la presencia de Dios. Ki mimini bal amot, pues de mi diestra no se moverá. Pues de mi diestra, está en mi diestra, no caeré. Bal amot, no caeré yo. Primera persona. Umagam le degavei Moshe, incluso Moshe, haita filu haira atzma milta zutrati. Y incluso para Moshe, como nos dice el Talmud, para Moshe el temor de Dios era de poca cosa. Moisés estaba en una capacidad espiritual tan grande que él ni siquiera necesitaba temor de Dios para hacer lo correcto. Ok, Javerim. Bueno, capítulo 13 también tiene que ver, pero lo dejamos para la próxima semana. Les deseo una excelente semana, Javerim. Repasen estas clases. En 1 hora estará en YouTube para que la tengan clara. Y bueno, un gran abrazo y estamos en contacto. Shalom.